¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Me da mucho gusto poder saludarles a través de este medio. Eh, Bienvenidos a al cuarto bloque del curso de matemática. Si se dan cuenta, en sus hojitas de actividades que ustedes ya tienen a la mano, la primera actividad eh, fue la de la Feria de Educación o la Feria Virtual que se llevó a cabo el 13 y el 14. En la plataforma ya está habilitada esta opción para que ustedes suban su evidencia o la captura que hicieron en la participación de la feria y que tiene un valor de 5 puntos. Esta está habilitada, pueden subirlo en cualquier momento. eh, Hágalo pronto porque luego se cerrará la plataforma y entonces ya no van a poder enviarla. Muy bien. Entonces vamos a pasar a la segunda actividad que le corresponde, que se llama el teorema de Pitágoras. Este tema es muy sencillo, muy fácil. Ahorita les voy a explicar de qué se trata. Tiene 10 ejercicios que tienen que realizar ustedes en su cuadernito y tiene un valor de 10 puntos, un punto cada ejercicio. Y aquí dice que la entrega de la tarea es el 3 de septiembre, pero yo les voy a dar 2 días más, o sea, es para el 5, para que suban sus tareas. Muy bien. Otra recomendación. Si ustedes me envían su tarea después de la fecha que está asignada, entonces se le va a restar 3 puntos por enviar la tarea atrasada. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces vamos a pasar a la hojita de actividades que tenemos acá. En esta. Bueno, aquí está el tema que corresponde, teorema de Pitágoras. Son 10 ejercicios. Aquí está la explicación, un breve concepto de quién es el autor de este teorema, el que descubrió este teorema, que se llama Pitágoras. Por eso obviamente se llama teorema de Pitágoras, en honor a él. Aquí tenemos las partes del triángulo rectángulo y las fórmulas. Y aquí está la tarea. Son 10 ejercicios que ustedes tienen que realizar en su cuadernito. Vamos a seguir la misma modalidad, que en cada página tienen que colocar su nombre, ¿sí? Y el grado. ¿De acuerdo? Y también acá, en cada ejercicio tiene que llevar su procedimiento. ¿De acuerdo? No es nada más de colocar aquí la respuesta y ya. Tiene que llevar procedimiento, por favor. Solamente son 10 ejercicios que tienen que realizar. No es mucho, considero. Así que ahorita les voy a explicar cómo se realizan estos ejercicios. Muy bien. Entonces pasemos aquí a la explicación del tema. Aquí lo tenemos, que se llama teorema de Pitágoras. Muy bien. El teorema de Pitágoras está relacionado a los lados de los triángulos rectángulos y se postula de la siguiente forma. La longitud de la hipotenusa, ¿sí?, al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de la longitud de los catetos. Bueno, ¿qué significa todo eso? Muy bien. Si se dan cuenta, cuando hablan de longitud de la hipotenusa, aquí, esta parte del triángulo rectángulo, ¿de acuerdo? Esto que tenemos acá es la hipotenusa, es el lado más largo del triángulo rectángulo. A esa parte le llamamos hipotenusa. Entonces dice la longitud de la hipotenusa al cuadrado. Entonces acá, esta parte de aquí es la longitud, ¿sí? Es la longitud del triángulo rectángulo. Y esta mide 5, pongámosle 5 centímetros, ¿sí? Aquí esta mide 5 centímetros. Entonces este lado de acá mide 5. Y entonces lo están diciendo acá que al cuadrado. Va. Entonces lo que hizo este matemático llamado Pitágoras, ¿sí? Por eso se le llama el teorema de Pitágoras en honor a él. Bueno, fue un griego muy importante, un griego matemático, filósofo, y gracias a él tenemos la aritmética, la geometría y también la trigonometría, ¿sí? Entonces todo esto se lo debemos a él y esto es gracias a los avances de la tecnología. Si no fuera por esto, entonces se le dificultaría mucho las construcciones de edificios y casas. Entonces, acá, él dijo, bueno, ¿qué sucedería si formamos un cuadro acá, ¿sí?, de 5? ¿Sí? Entonces aquí mide 5, aquí 5, 5 y 5.
Entonces, para hallar el área de este cuadrado grandote, ¿sí? Entonces, vamos a hacer la multiplicación. 5 por 5 me da 25, ¿sí? Esto sería el área, toda la superficie, ¿sí?, de mi cuadrado. Va. Ahora dice, es igual a la suma de los cuadrados de la longitud de los catetos. Muy bien. Esta parte de acá, ¿sí?, de nuestro triángulo rectángulo se llaman catetos. Puede denominarse como cateto B y aquí sería cateto A. Pero los nombres pueden variar, ¿sí? Las letras, perdón, pueden variar, puede ser M, X, Y. Entonces, las letras son de lo menos importantes acá. Puede representarse de cualquier letra. Pero en este caso, ¿sí?, para nombrarlo se llama cateto A y cateto B. Va. Este cateto B tiene una medida, una longitud de 4 centímetros. Entonces digo, bueno, entonces formemos un cuadrado de 4 centímetros. Aquí tenemos. Y al multiplicarlos, ¿sí?, me da 4 por 4, me va a dar 16. Que es el área, estamos hallando acá el área de mi cuadrado, ¿sí?, que es de color amarillo. Muy bien, aquí tenemos el cateto A, esto se llama cateto, ¿sí? Igual, ese mide 3 centímetros, 3, 3, 3. Y si multiplicamos me da el área de mi cuadrado, que es 9, 3 por 3 es 9. Muy bien. Entonces él dice acá, entonces la suma de los cuadrados de la longitud de los catetos, ¿sí? Entonces lo que me trata de decir aquí es que esto al sumarlo, ¿sí?, 9 más 16 me va a dar como resultado 25 o viceversa, ¿sí? Esto lo que trata aquí es una verdad nada más, que si nosotros elevamos al cuadrado las longitudes de nuestros catetos, nos va a dar exactamente igual al el cuadrado de la hipotenusa, ¿sí? ¿Cómo podemos comprobarlo? Hagamos la comprobación acá. Muy bien. La C representa la hipotenusa. Aquí vamos a hacer, vamos a hallar, vamos a ver si de verdad cumple con la formulita que tenemos acá, si esto es un triángulo rectángulo. Muy bien. Voy a copiar aquí. C al cuadrado va a ser igual a la longitud, ¿sí?, del cateto al cuadrado, ¿sí?, más la longitud del cateto B al cuadrado. Haciendo esta suma me tiene que dar exactamente igual a la hipotenusa, al cuadrado de la hipotenusa, que es esto. Muy bien. ¿Cuánto es el valor de la hipotenusa? ¿Cuánto mide la longitud de la hipotenusa? Nosotros sabemos que mide 5, ¿sí? Aquí voy a colocar 5. Aquí solo voy a sustituir valores. 5 al cuadrado. Muy bien. Es esto, miren. Esto. Muy bien. Va a ser igual a la longitud de mi cateto A. Cateto A aquí está. ¿Cuánto mide la longitud de mi cateto A? Va a ser 3. Voy a sustituir 3 al cuadrado más. ¿Cuánto mide la longitud de mi cateto B? Aquí solo esto. Va a ser 4. ¿4 qué? Al cuadrado. ¿Sí? Es esto. Si yo elevo esto al cuadrado, ustedes ya saben que 5 al cuadrado me va a dar 25. ¿Sí? Muy bien. Ahí está. Ahí no hay ningún problema. Y aquí, 3 al cuadrado me va a dar 9. Miren, es esto. Es el área de mi cuadrado que formamos acá. Más 16. ¿Sí? 4 al cuadrado me va a dar 16. Que es el área de mi cuadrado que formamos acá. O que se forma acá. Y si yo sumo esto, ¿sí?, que tengo 25. Si yo sumo 9 más 16, me va a dar 25. Miren. Entonces, es por eso que se cumple este postulado o teorema, donde dice que la longitud de la hipotenusa al cuadrado, ¿sí?, la longitud de la hipotenusa al cuadrado, que lo tenemos, ¿sí?, es igual a la suma de los cuadrados de la longitud de los catetos. Miren. Entonces, esta figurita que tenemos acá es un triángulo rectángulo, solamente es una verdad, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos 25 y 25, cumple la igualdad, ¿sí? Otra forma de poder representar gráficamente el teorema de
Pitágoras, aquí tengo dos ejemplos. Vea esta figurita, aquí lo tenemos. Si, si yo quiero, ¿sí? Si yo sumo el área de estos dos catetos que tenemos acá, ¿sí? Por ejemplo, este mide 3, ¿sí? Entonces aquí el área va a ser 9 y aquí va a ser 16. Y si yo le sumo, me tiene que dar exactamente la sumatoria de mi hipotenusa, ¿sí? Que es el cuadrado. Entonces acá 9 más 16, ¿sí? Me tiene que dar 25. Entonces, haciendo la comprobación acá, geométricamente, veamos si cumples. A ver, si nosotros sumamos estos, se tiene que llenar esta parte de acá. Y vea, aquí ya se está vertiendo el agua. Miren, el agua. Entonces, acá se está llenando, llenando, llenando y cabal. Miren, entonces acá cumple con el teorema de Pitágoras. Es una verdad que si nosotros sumamos estos dos, el área de estos cuadrados, me tiene que dar el área de la hipotenusa, ¿sí? Al juntarlos. O al revés. Si nosotros ahora, si nosotros llenamos ahora al contrario, de aquí de la hipotenusa para acá, se tiene que llenar estos catetos, estos cuadrados, ¿sí? Aquí tengo otra comprobación. Miren. Aquí tenemos nuestro triángulo rectángulo. Esta parte de acá se llama hipotenusa, el lado más largo, y tenemos nuestros catetos. Y si nosotros le sumamos, miren, si nosotros sumamos estos dos catetos, me tiene que dar el área de mi hipotenusa, ¿sí? El área de mi hipotenusa. Muy bien. Entonces, esa sería la comprobación del teorema de Pitágoras. Muy bien. Pasemos al siguiente explicación. Tenemos aquí las partes del teorema de Pitágoras, como les había mencionado. La parte más larga, ¿sí? La parte más larga de mi triángulo rectángulo se llama hipotenusa. Siempre se va a llamar así. La parte más larga de mi triángulo rectángulo se llama hipotenusa. En este caso está representada con la letra C. Como le digo, las letras pueden variar ya dependiendo de los ejercicios o en otros libros. Podemos llamarla aquí, en otro libro le llaman H, otros le ponen una X, ¿sí? Para representar la hipotenusa, pero entonces aquí las letras son lo de menos, ¿sí? Igual acá, aquí tenemos nuestro cateto A, ¿sí? Al cuadrado, obviamente, y el cateto B al cuadrado. Nuevamente, las letras pueden variar, ¿sí? Y aquí tenemos nuestro ángulo, ¿sí? Aquí voy a nombrar acá, aquí esto es el ángulo de nuestro triángulo rectángulo. Ángulo. ¿Sí? Ángulo. Es un triángulo rectángulo, o sea que tiene un ángulo recto. ¿Sí? Aquí formamos un ángulo recto de 90 grados. ¿Sí? Bueno, y esta es la formulita de nuestro teorema de Pitágoras. Y aquí, a la par, ya como les decía, la fórmula del teorema de Pitágoras se pueden desglosar de tres formas distintas. ¿Sí? La primera, ¿sí? La primera, que es C igual a la raíz de B al cuadrado más A al cuadrado, ¿sí? Esta, la primera, es para hallar la hipotenusa, ¿sí? Ahorita les voy a mostrar varios ejercicios donde podemos aplicar estas formulitas. Pero la primera es para hallar la hipotenusa. Recuerden que para hallar la hipotenusa, nuestra formulita va a ser positiva o va a sumar, ¿sí? Va a sumar. Ahora, para hallar nuestro cateto, en un dado caso, un ejercicio nos pide hallar nuestro cateto A, ¿sí? Vamos a usar la segunda formulita. Si se dan cuenta, ahora esta ya no está sumando, sino que está restando. Pero aquí nos piden, ¿sí? Que primero vaya la cantidad más grande, o sea, la hipotenusa. Que nosotros ingresemos primero la hipotenusa y ya después nuestro otro cateto, la cantidad más pequeña. ¿Por qué se hace así? Porque si nosotros colocamos al revés, por ejemplo, aquí hubiera sido la hipotenusa, entonces nuestro valor va a ser negativo y si nosotros introducimos estos datos a la calculadora nos va a dar un error matemático, ¿sí? Entonces nos va a dar
una cantidad imaginaria o compleja que le llaman matemáticamente. Lo mismo sucede acá en la otra fórmula, la tercera, es para hallar el cateto B, que lo tenemos acá. Es casi similar a la segunda, ¿sí? Como les decía, también está restando y recomiendan colocar primero la cantidad más grande, o sea, la hipotenusa, y luego el otro cateto, ¿sí? Aquí está restando. Va. ¿Qué diferencias hay? Que en la hipotenusa la formulita va a estar sumando y en los catetos van a estar restando. Esa es la única diferencia, pero recomiendan que primero, cuando estemos hallando los catetos, primero vaya la cantidad más grande, o sea, la hipotenusa. Muy bien. Ahorita vamos a realizar algunos ejemplos. Esto es lo que más interesa, cómo resolverlo. Y acá tenemos nuestra primera figurita, nuestro primer triángulo rectángulo. Aquí lo que tienen que hacer ustedes, la clave, es reconocer quién es la hipotenusa y quiénes son los catetos. ¿Sí? Muy bien. Como les decía anteriormente, la parte más larga de nuestro triángulo rectángulo, ¿sí? Nuestra longitud más larga, ¿sí? Más tamaño, ¿sí? Se llama hipotenusa. ¿De acuerdo? Se llama hipotenusa. Entonces acá yo voy a representar la hipotenusa obviamente con la letra C. Ustedes pueden representar como una X o con una H. No pasa nada. ¿Sí? Aquí eso es lo de menos. ¿Va? Pero en este caso estamos usando esta formulita. ¿Va? Basémonos en esa. Vamos a usar la C. ¿Quién sería mi cateto A? Mi cateto A va a ser el 8. ¿Y quién va a ser mi cateto B? Va a ser el 6. Bien. Entonces aquí, primero, identificar las partes de nuestro triángulo rectángulo. Recomendable identificar la hipotenusa. Otro dato muy importante es que la hipotenusa siempre va a estar enfrente de nuestro ángulo recto, que es de 90 grados. ¿Sí? Ese es otro dato muy importante. Siempre va a estar enfrente, la hipotenusa siempre está enfrente de mi ángulo, ¿sí? De mi ángulo recto de 90 grados. Va. Entonces ya encontrando, ya hallando los lados de nuestro triángulo, entonces hacemos esto. Vean. Entonces aquí voy a nombrar quiénes son cada quien. Entonces, cateto A. Cateto A. Cateto A. ¿Quién va a ser? Va a ser 8. Más bien, 8. ¿Quién va a ser cateto B? ¿O quién es mi cateto B? ¿Sí? Va a ser 6. Aquí lo tenemos. Ah, va. Entonces aquí va a ser 6. Muy bien. ¿Y quién es mi hipotenusa? Va, mi hipotenusa. Vamos a ver aquí. Aquí lo tenemos. ¿Y cuál es el valor de la hipotenusa? Ah, muy bien. El valor de la hipotenusa no lo sabemos. ¿Sí? Este valor es el que yo tengo que encontrar. ¿Sí? Como no lo sabemos, entonces vamos a usar las formulitas que tenemos acá. Ahora, ¿cuál de estas tres voy a usar? Entonces, como aquí he representado la hipotenusa con la letra C, entonces voy a utilizar la primera formulita. Y esta es la que me va a servir para hallar la hipotenusa. No se vayan a confundir usar estas dos para hallar la hipotenusa. Si usan estos dos, entonces el procedimiento va a estar mal. La primera es la recomendable, ¿sí? Es la correcta para hallar este lado, ¿sí? Que es la hipotenusa. Muy bien, entonces voy a copiar acá mi formulita, ¿sí? Va a ser C igual a la raíz cuadrada de B al cuadrado más A al cuadrado. Ahí está, ¿bien? Así. Ahora, aquí simplemente vamos a sustituir valores y eso es lo más fácil que hay. Va. Entonces venimos, copiamos nuevamente la raíz. Ahora, en vez de la letra, vamos a colocar los números. ¿Quién es mi cateto B? Va, mi cateto B es 6. Y 6, aquí me está diciendo, lo tengo que elevar al cuadrado. Muy bien. ¿Qué signo sigue? Más. ¿Quién es mi cateto A? Es el 8. Muy bien, 8. Y aquí está elevado al cuadrado. Miren. Muy bien. Venimos otra vez, copiamos la C,
Abrimos, copiamos nuevamente la raíz y elevamos al cuadrado las dos cantidades que tenemos acá. 6 al cuadrado me va a dar 36 más 8 al cuadrado me va a dar 64. ¿Sí? 8 por 8 es 64. Ustedes ya saben, es potencia. ¿Sí? Esa es potencia. Ustedes ya lo vieron y es muy fácil. Ahora acá vamos a sumar las cantidades que están dentro de la raíz. 36 más 64 me va a dar como resultado 100. Miren, 100. Ahora, ya para averiguar el resultado, aquí ya vamos a concluir. Me vengo por acá, como aquí ya no me cabe. Aquí voy a colocar el resultado. Entonces, la raíz de 100, ¿sí? Si a ustedes se le dificulta, yo sé que aquí la raíz de 100 va a ser 10, porque 10 por 10 me va a dar 100, ¿sí? Pero si ustedes dificultan, agarren su calculadora, entonces sáquenle la raíz a 100, va. Entonces aquí tengo raíz de 100, va a ser igual a 10, ¿sí? Entonces aquí voy a colocar mi resultado, que va a ser 10, nada más. Ojo, no vayan a colocar el resultado o la raíz. Por ejemplo, yo sé que tal vez algunos van a hacer esto, que al resultado le ponen así raíz. Si hacen esto, está mal, ¿sí? Porque me están diciendo que yo le tengo que sacar nuevamente la raíz de 10, ¿sí? Entonces, este procedimiento está mal. El correcto, ¿sí? El procedimiento correcto va a ser C igual, entonces aquí la raíz de 100, ¿sí? Va a ser 10. Entonces, esto es el resultado verdadero, ¿sí? Muy bien. Va. Entonces, ¿cuánto vale mi hipotenusa? Vale 10, ¿sí? Como aquí no especifica qué dimensional tenemos, si es centímetros, pies o yardas, entonces no hay ningún problema. O ya cuando estemos trabajando centímetros, entonces aquí ya colocamos centímetros o metros, ¿sí? Pero en este caso no tenemos ninguna dimensional, simplemente dejamos como 10, ¿sí? Entonces, ¿cuánto vale mi hipotenusa? Mi hipotenusa vale 10, nada más. Pasemos al otro ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo. Muy bien. Como les decía anteriormente, acá para resolver este triángulo rectángulo, aplicando el teorema de Pitágoras, es muy importante identificar quién es mi hipotenusa y quiénes son mis catetos. Aquí este cuadrito que están marcando acá es mi ángulo de 90 grados, ¿sí? Entonces, el que va a estar enfrente a este ángulo va a ser mi hipotenusa. Aquí lo voy a representar con la letra C. Vamos trabajando. Con la letra C. Esa es mi hipotenusa, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿quién sería este cateto? Pueden denominarlo como cateto A o puede ser cateto B. No hay ningún problema. Eso es lo menos importante, ¿sí? Pero si gustan pueden llamarle a este cateto A, ¿sí? Cateto A. Cateto A, ¿sí? Cateto A. Y a este vamos a llamar cateto B. En cateto B es mi incógnita. No sabemos cuál es ese valor de la longitud de mi cateto B. Entonces, venimos acá. Entonces, vamos a ver qué datos conocidos tenemos. ¿Qué datos conocidos tenemos? La hipotenusa. 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 Miren. Hipotenusa. ¿Cuánto vale la hipotenusa? ¿Cuál es la longitud de mi hipotenusa? Va a ser 13. Aquí vamos a igual a 13. Muy bien. Ahora, ¿cuánto vale mi cateto A? Cateto A. Voy a colocar aquí cateto A. ¿Y cuánto vale mi cateto A? Vale 5. Muy bien, ahí está. ¿Y cuánto vale mi cateto B? Cateto B, si se dan cuenta, no tiene un valor. Entonces esta va a ser la incógnita. Esta es la que tengo que averiguar. Muy bien.
Entonces, ¿cuáles de estas tres voy a utilizar? ¿Cuáles de estas tres formulitas voy a utilizar? Donde dice B. Donde dice B. Entonces, vamos a empezar. Voy a usar el color negro. Dice B. Entonces voy a colocar aquí B igual, ¿sí?, a la raíz de C al cuadrado, o sea, la hipotenusa al cuadrado, menos el cateto A al cuadrado. Ahí está, miren. Aquí ya viene lo más fácil, es sustituir valores. Aquí es sustituir valores. Ahora nuevamente raíz y ahora voy a reemplazar las letras con los números. ¿Cuánto vale la hipotenusa? Como le decía a ustedes, primero va a ir el valor mayor, ¿sí?, mayor grande, la cantidad grande, perdón, que va a ser hipotenusa. En este caso va a ser 13, ¿sí?, al cuadrado. Aquí me está diciendo que tengo que elevar al cuadrado. Menos el cateto A. ¿Quién es el cateto A? 5. Entonces esto lo coloco acá. Va a ser 5 al cuadrado. Mire. Muy bien. Va. Entonces aquí B nuevamente. Y voy a resolver las potencias. 13 al cuadrado me va a dar 169. Menos 5 al cuadrado me va a dar 25. Mire. Ahí está. ¿Ve? Ahí estamos. Ahora vamos a resolver esta resta que tenemos acá. Aquí, miren, ahí está. Entonces, aquí abrimos nuevamente raíz y restamos. 169 le quito 25, me va a dar como resultado 144. ¿Ven? Muy bien. Ahora, si yo quiero averiguar cuál es la raíz cuadrada de 144, yo ya sé que es 12, pero si a ustedes se dificulta, muy bien, agarre su calculadora, saquen la raíz, presionen el símbolo de raíz y introduzcan 144. Y va a ser igual a 12. Entonces, aquí lo voy a colocar, mi cateto B vale 12. Y este es mi resultado. Vean, no le vayan a colocar raíz al 12, sino su procedimiento, su resultado va a estar mal. Así quedaría, nada más. Muy bien, ahí está. Entonces, si ustedes tuvieran una duda acá, en este caso, ¿por qué se coloca la hipotenusa de primero? ¿Por qué no lo colocamos después? Va, hagámoslo acá. Si yo colocara la hipotenusa de después, por ejemplo, aquí tenemos la raíz de 25 menos 169. Si yo le doy igual, miren que me da un error matemático, porque aquí el resultado me quedaría negativo. Entonces aquí me quedaría menos 144. Entonces la raíz cuadrada de una cantidad negativa no existe en los números reales. Entonces por eso me da un error matemático. Por eso es recomendable colocar la cantidad grande de primero, ¿sí?, cuando estemos encontrando los catetos. Ya cuando estemos encontrando la hipotenusa, no importa en qué lugar vayan los números, ¿sí? Ahí no hay ningún problema. Simplemente cuando estemos encontrando los catetos, ya sea A o B. Muy bien, pasemos al siguiente ejemplo. Aquí tenemos otro. Este es muy fácil también. No es muy complicado, no es nada, es cosa de otro mundo. Muy bien, acá. Primer paso, identificar quién es mi hipotenusa y quiénes son mis catetos. Va. El primer paso es encontrar quién es mi hipotenusa. Como les decía, este cuadrito está representando al ángulo de 90 grados. ¿Sí? Entonces, el que va a estar enfrente a mi ángulo, aquí lo estoy señalando, ese o esa va a ser mi hipotenusa, que lo voy a representar con la letra C. Entonces la longitud grande que tenemos acá es la hipotenusa, que mide 20. ¿Sí? Ahora, ¿quién sería mi cateto A? Aquí, vamos a colocar aquí cateto A. Mire, cateto A. Y aquí voy a colocar cateto B. ¿Sí? Voy a borrar acá mi A. Bien. Aquí. Entonces, ahí está. Cateto A, B y C. ¿Sí? La hipotenusa. Entonces, nombremos
acá. Entonces voy a colocar aquí hipotenusa. ¿Cuánto vale mi hipotenusa? Hipotenusa vale 20. La longitud de la hipotenusa es de 20. ¿Cuánto vale la longitud de mi cateto B? ¿Sí? Va a ser 16. Y la longitud de mi cateto A, no lo sabemos. Esa es mi incógnita. ¿Sí? Es el valor desconocido, entonces vamos a usar las formulitas para poder encontrarlo. Algunos ejercicios, como les digo, representan con la letra X la incógnita. Entonces, si ustedes saben identificar quién es la hipotenusa y quiénes son los catetos, no va a haber ningún problema. ¿Sí? Entonces, yo tengo que encontrar la hipotenusa. Muy bien. ¿Qué fórmula voy a utilizar? Voy a utilizar la A, o sea, la formulita que está en medio, porque es lo que me están pidiendo acá. Muy bien, entonces tomo la formulita que es A raíz cuadrada de mi hipotenusa al cuadrado menos cateto B al cuadrado. Ahora aquí simplemente venimos y sustituimos valores y esto es lo más fácil que hay. Entonces, ¿cuánto vale mi hipotenusa? Vale 20. ¿20 qué? Al cuadrado menos mi cateto B. Mi cateto B, ¿cuánto es? 16. Muy bien, coloco aquí 16 al cuadrado. Ahora resolvemos las potencias que están dentro de la raíz. Igual. Entonces venimos acá, 20 al cuadrado me va a dar 400. Menos, ¿sí? 16 al cuadrado me va a dar como resultado 256. Ahí está. ¿Bien? Ahora voy a resolver esta resta que tenemos dentro de la raíz. Entonces tenemos aquí, coloco cateto A, ¿sí? Raíz. Entonces 400, yo le quito 256, me da como resultado 144. Mira, 144. Muy bien, vamos a hacerlo nuevamente. Ahí está. Y si yo le saco raíz de 144, aquí lo voy a hacer, ¿sí? Me va a dar como resultado 12. ¿Sí? Y ahí está. Y este es mi resultado. Nuevamente, no le vayan a colocar raíz al resultado. ¿Sí? Muy bien. Y eso es todo. ¿Cuánto vale mi cateto A? Vale 12. Nada más. Entonces, este es el procedimiento que ustedes tienen que hacer. ¿Sí? No se vale que nada más en los ejercicios solo pongan aquí el resultado. Por ejemplo, 12 y no hay procedimiento. Entonces, si hacen eso, entonces su tarea va a estar mal. Va. Sigamos, ya vamos a terminar. Aquí tenemos otro ejemplo. Miren. Muy bien. Nuevamente, como les decía, es identificar quién es mi hipotenusa y luego mis catetos. El que va a estar enfrente al ángulo va a ser mi hipotenusa. Nuevamente repito. Este va a ser mi hipotenusa. El que va a estar enfrente a mi ángulo. Entonces, este va a ser hipotenusa, la longitud más grande o más larga. Vale 26. ¿Quién va a ser mi cateto A? Nuevamente, aquí sería mi cateto A y aquí sería cateto B. Muy sencillo. Este sería ya lo único que tienen que hacer. Ahora, nuevamente, aquí colocamos hipotenusa. Aquí voy a colocar hipotenusa. ¿Sí? Hipotenusa. Vale 26. ¿Sí? Aquí mi cateto B. Cateto B. Vale 24. Vale 24. Y mi cateto A no sé qué valor tendrá. Y esa es mi incógnita. Mi valor desconocido. Muy bien. Entonces, ¿cuáles de las formas voy a utilizar? La en medio. Muy fácil. Entonces, tomo la formulita
¿sí? A igual a la raíz de c al cuadrado menos b al cuadrado. Miren, ahí está. Ahora solamente voy a sustituir valores. Tomo mi raíz. ¿Cuánto vale la hipotenusa? Vale 26 al cuadrado, obviamente, menos, ¿sí? ¿Cuánto vale mi cateto B? Vale 24. Coloco aquí 24 al cuadrado. Miren, ahí está. Ahora nuevamente abro aquí raíz y voy a resolver las potencias que tenemos acá. 26 al cuadrado, si ustedes no saben cómo sacar potencias, entonces aquí le voy a indicar. Coloco 26, entonces aquí como aquí hay un exponente 2, ¿sí? O podemos utilizar el otro que tenemos a la par, ¿sí? Simplemente colocamos aquí 2 y nos da 676. ¿Miren? 676 menos la 24 al cuadrado me va a dar como resultado 576. Ahí está. Ahora voy a restar. Resto acá, ¿sí? 676 menos 576 me da como resultado 100. ¿Miren? Y la raíz cuadrada de 100, ustedes ya saben, voy a colocarla por acá. ¿Sí? Por acá. ¿Sí? La raíz cuadrada de 100 va a ser 10. Y este es mi resultado. ¿De acuerdo? Muy bien. Nuevamente repito, no le voy a colocar raíz. Va, ahí está. Y esto es todo lo que tienen que hacer. Y ya para terminar, tenemos aquí otro ejercicio. Va. Entonces acá, ¿quién va a ser mi hipotenusa? Como les repetí muchas veces, aquí tenemos nuestro ángulo de 90 grados y el que va a estar enfrente a nuestro ángulo va a ser nuestra hipotenusa. ¿Sí? Otro punto muy importante acá es que la hipotenusa siempre va a ser la cantidad más grande de los catetos. Eso es otro tips que pueden ustedes observar ahí. Aquí ya está dado el cateto que vamos a encontrar, el valor desconocido. Entonces aquí este es B, entonces esta va a ser A. ¿Sí? Entonces no hay ningún problema. Ya está más fácil. Entonces simplemente aquí voy a omitir este procedimiento por acá. Entonces me voy a ir una vez a ingresar los datos. ¿Sí? Entonces acá simplemente voy a copiar la formulita. ¿Sí? Perdón, aquí es el cateto B que voy a buscar. Ya me había acostumbrado a usar la A. En este caso va a ser B. Entonces voy a usar la tercera. Entonces aquí va a ser C al cuadrado menos A al cuadrado. Muy bien, ahí está. Sustituimos valores. ¿Cuánto vale mi hipotenusa? O sea, el C vale 16. Muy bien, coloco aquí 16 al cuadrado menos el cateto A, que es 11, y este vale al cuadrado, perdón. Entonces aquí voy a resolver las potencias. 16 al cuadrado, ¿sí? Me va a dar como resultado 256, ¿sí? Menos 11 al cuadrado va a dar 121, ¿sí? Muy bien. Al restar lo que tenemos dentro de la raíz, me va a dar como resultado 135. Miren, 135. Muy bien. Y ahora, la raíz cuadrada de 135, si yo no sé cuál es, pues agarren su calculadora, presionen raíz y presionen ahí, ingresen 135. Y esto va a ser igual. Si en su calculadora le aparece esta cantidad, simplemente busquen el botón SD. Entonces presionen ahí, entonces le va a dar el resultado en decimales. Entonces la raíz cuadrada de 135 va a ser 11.61. Simplemente después del punto tomen 2 decimales, nada más. ¿Sí? Pero veo que aquí el 8, el tercer decimal, la tercera cantidad, perdón, es mayor. Entonces este puede aproximar al 1, ¿sí? Mayor que 5. ¿Sí? Puede aproximar al 1, entonces puede ser ya aproximadamente 11.62.
el resultado. Entonces aquí sería 11.62. Nada más. Miren, ahora aquí hasta el último ejercicio nos pareció uno así ya con cantidades, con decimales. Muy bien, chicos, esto sería la explicación del ejercicio. Cualquier duda que ustedes tengan de esta tarea, no duden en preguntarme. ¿Sí? Yo con gusto los puedo atender y puedo explicarle cualquier duda que ustedes tengan. ¿Sí? Muy bien, entonces, mucho gusto saludarlos acá. Entonces, nos vemos hasta la próxima clase. ¿Sí? Entonces, cualquier duda, nuevamente repito, no duden en preguntarme. Pueden ahí mandarme un mensajito a mi WhatsApp personal. Yo con gusto los puedo atender. Cuídense bastante. Bendiciones.